Le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1. Y ponga un separador, manténgala ahí, un separador en Nehemías capítulo 1, porque vamos a estar regresando a esta escritura. Nehemías capítulo 1, versículos del 4 al 11. Y le voy a pedir que junto conmigo a la cuenta de 3 leamos la escritura juntos. ¿Le parece? ¿Están listos? Nehemías 1, capítulo 1, versículos 4 al 11. Dice el versículo 4, 1, 2, 3. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: Si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvieres a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Versículo 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Versículo 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Vamos a orar. Una vez más, Señor, aquí estamos delante de ti. Nos presentamos como lo que somos, Señor, con esta gran necesidad de ti, Señor. Oramos en esta noche, Señor, que tu palabra una vez más, Señor, llegue hasta el corazón de cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Guarda también, Señor, mis palabras, aquellas que no quieres que salgan de mi boca, Señor, pero las que tú quieres que salgan, Señor, que fluyan a través de las palabras de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El nombre de Nehemías, mis hermanos, tiene como significado confortado o consolado por Dios. Ya vio el título del mensaje que vamos a compartir el día de hoy, de la enseñanza, es un llamado a la oración. ¿Sí se alcanza a ver las letras rojas? Sí. Acá de este lado no se alcanza a ver bien. Un llamado a la oración. A manera de introducción, le comento que Nehemías era un hombre de mucha importancia en el reino del rey Artajerjes. En esos tiempos había una constante amenaza para los reyes, y uno de los métodos que utilizaban para eliminarlos o para matarlos era poner veneno en la comida o en el vino. Pero para esto los reyes tenían un hombre de confianza al que le llamaban copero, que era la persona asignada a confirmar que la comida bebida del rey no estaba envenenada. Fíjese nada más, el copero ponía su vida de por medio para probar primero los alimentos antes que los probara el rey o la bebida. Y si aquello estaba envenenado, pues ¿qué pasaba con el copero? Moría. Así que el copero tenía que ser una persona de mucha confianza para que el rey pudiera confiar en él y decirle: está bien la comida, está bien el vino, puede tomarlo. Así que el trabajo del copero era probar la comida y el vino. Y por esta razón, mis hermanos, siendo Nehemías el copero, ocupaba un puesto de gran responsabilidad y confianza, la cual le permitía gozar del poder
e importancia dentro del imperio persa. También a manera de introducción le comento que 1000 años después de Moisés y unos 400 años antes del nacimiento de Jesús, la nación de Israel y el pueblo judío se encontraban en un estado deplorable de desesperación. La ciudad de Jerusalén fue completamente conquistada por los babilonios. Los muros fueron derribados y las puertas quemadas. Y el que fue una vez el glorioso templo de Salomón quedó destruido en ruinas. Cuando los babilonios conquistaron Jerusalén, deportaron a casi todos los de la ciudad y de la región. Y por alrededor de unos 70 años Jerusalén fue un pueblo inhabitable, un pueblo fantasma donde nadie quería vivir. Cuando los judíos fueron deportados a Babilonia, comenzaron a hacer casas, fíjese ahí, ya en Babilonia, ya estando en Babilonia, comenzaron a hacer casas ahí. Y muchos de ellos aún seguían adorando y buscando al Dios de sus padres, pero lo hacían desde ahí, desde Babilonia. Algunos de esos fieles judíos fueron elevados a lugares de preeminencia en los gobiernos a los que fueron deportados. Entre ellos vemos a Daniel, a Sadrach, a Abednego, que se convirtieron en líderes en Babilonia. Otra persona que también estuvo en Babilonia, que llegó a ser reina, fue la reina Esther. Pero fíjese, después de 70 años de la cautividad en Babilonia, a los judíos se les dio la oportunidad de regresar a su tierra, pero solo el 2% de los 2 o 3 millones regresaron. 2% de 2 o 3 millones regresaron. El libro de Nehemías inicia 15 años después de que termina el libro de Esdras, casi 100 años después de que los primeros cautivos regresaron a la tierra prometida, a Jerusalén. Y alrededor de 150 años después de que la ciudad de Jerusalén fuera destruida, los muros de la ciudad de Jerusalén aún estaban en ruinas. Antes de esto vemos que unos 75 años antes, en el libro de Esdras, ellos intentaron construir de nuevo las murallas y las puertas. Esto lo puede encontrar usted en Esdras 4, versículos del 6 al 24. Pero fueron detenidos. ¿Por quién? Por los enemigos. Para ese momento ninguno pensó que este obstáculo podría ser superado no podía ser superado, porque los muros permanecieron en ruinas y el pueblo seguía dispersado, desprotegido. La situación del pueblo de Dios en el tiempo que le tocó vivir a Nehemías no estaba mal, mis hermanos. Estaba muy mal. El Señor había enviado profetas para advertir a su pueblo de lo que podía suceder si no dejaban la maldad y la idolatría, pero no obedecieron a la advertencia de Dios. En los días de Nehemías, el pueblo de Dios no estaba siendo advertido de juicio. El pueblo de Dios ya se encontraba bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Por su desobediencia, por no hacer caso a las advertencias. Hoy en día, mis hermanos, al igual que el pueblo de Dios en esta nación, y principalmente aquí en el estado de California, donde usted y yo estamos viviendo, la maldad, la idolatría y la depravación continúan en aumento cada día. Yo le pregunto, ¿la maldad está aumentando o sigue todo igual? Hoy podemos ver muchas cosas que antes no veíamos, ¿verdad? Vemos a gentes agarradas de la mano que no deberían de estar agarrados de la mano. Vemos a gentes también besándose que no deberían de estar besándose, hombre con hombre o mujer con mujer. Ya no hay closet, ahora todo está al aire libre. Pero no es lo peor eso, mis hermanos. Lo peor, ¿sabe qué es? Que nuestros niños también lo miran. Tengamos mucho cuidado donde andemos. Nuestros niños se afectan y empiezan a hacer preguntas. Sepamos cómo responderles también. Así que por causa de la maldad, el amor de muchos se sigue enfriando aquí. Específicamente vamos a hablar aquí de California. El amor de muchos se sigue enfriando, tal y como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Esto para todos, ¿no? Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La sensibilidad por el dolor ajeno, mis hermanos, por el necesitado, por aquellos que están en necesidad,
y el amor a los perdidos se ha enfriado muchísimo. El amor por la salvación de las almas y principalmente el amor por las almas de los que usted y yo conocemos que están en nuestra casa o que forman parte de nuestras familias, se ha ido enfriando, se ha ido apagando. Y fíjese, el país que por muchos años fue el número uno en estar enviando misioneros a todo el mundo, a hoy es el número uno, pero en producción de pornografía. De aquí sale mucha de la pornografía que se ve en todo el mundo. Estaba haciendo un poco de investigación ahí y los lugares donde más se ve lo que aquí se produce es en Asia. ¿Pero de dónde sale? De aquí. Y cada día va más en aumento porque deja mucho dinero. Ahora, posiblemente usted ya le haya compartido a alguno de sus familiares, ¿verdad? Y le ha comentado acerca del Evangelio de Salvación, pero no le ha querido escuchar, le ha rechazado. Posiblemente alguno ya hasta lo borró de su Facebook, ya no le quiere hablar, ya no le quiere contestar. Mis hermanos, esto es normal, pero sigamos insistiendo, sigamos compartiendo, sigamos hablando, sigamos testificando. ¿Por qué? Porque el llamado para la salvación es hoy. El llamado para orar es hoy. Pero si lo que ha estado haciendo no le funciona, ahora cambie la estrategia. Si usted le ha estado hablando a aquella persona de Jesús, ahora cambie la estrategia. Doble sus rodillas y ahora háblenle al Señor de aquella persona a la que usted ama, a la que quiere ser salvada. Y después vaya y compártele el Evangelio. Y por favor, téngale mucha paciencia. Alguien en alguna ocasión con nosotros fue paciente, ¿verdad que sí? Y de repente, aunque aquella persona quisiera explotar y decir un montón de cosas, tenía que ser paciente, ¿verdad? Mira lo que dice el apóstol Pablo al joven Timoteo hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo 4, versículos 1 y 2. Te encarezco, le dice Pablo, te encargo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta. ¿Con qué? ¿Qué dice ahí? Con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia. Yo no sé cómo fue su conversión, pero estoy seguro que alguien insistió, alguien estuvo ahí insistiendo y teniéndole paciencia hasta que lo entendió. Para algunos fue muy fácil entender y decir, sabes, tú tienes la razón. Para otros fue un poquito más duro, ¿verdad? Muchas de las veces por las cosas que uno viene arrastrando del pasado. Pero alguien se tomó el tiempo. Ahora, es triste saber, mis hermanos, que todos los días, ¿cuántos van a la marqueta a comprar su comida? ¿Cuántos salimos a la calle? ¿Cuántos salimos a trabajar? Todos. Creo que todas esas actividades son muy normales, ¿verdad? Y todos los días vemos gente pasar enfrente de nosotros, alrededor de nosotros, todos los días, principalmente en los supermercados, ¿verdad? Pero es triste saber, mis hermanos, que quizás aquella persona que pasa enfrente de nosotros no conozca del Señor y termine yéndose a una eternidad sin Cristo. Mientras tanto, la maldad en el mundo sigue aumentando. Hoy usted sabe que a lo malo le llaman bueno, ¿verdad? Y a lo bueno, malo. Usted, si empieza a compartir del Evangelio, usted es un exagerado, usted es un religioso, usted es un homofóbico y un montón de nombres que usted más le pueda poner ahí. Pero ¿qué vamos a hacer, mis hermanos? ¿Nos vamos a quedar callados? No, hay que seguir predicando con paciencia. Ahora, la maldad sigue en aumento, mis hermanos, aquí en el estado de California. Hay mentes sucias, depravadas, que están ferozmente maquinando ataques cada vez más intensos, con toda la intención de robarles la identidad y la inocencia a nuestros jóvenes y a nuestros niños. ¿Cómo? A través de las redes sociales.
a través de los aparatos. Dice el apóstol Pedro a manera de advertirnos sobre el enemigo que tenemos allá afuera. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este león rugiente, mis hermanos, que no es el león de la tribu de Judá, anda buscando a las ovejas, a las más débiles, a las más vulnerables, a las desprotegidas y principalmente a las que no se pueden defender. Aquí en el estado de California, el ataque a los bebés que todavía se encuentran en el vientre de una madre es uno de los número uno. Aquí en el estado de California. Una madre dice tener todo el derecho sobre su cuerpo de hacer lo que quiera, ¿verdad? Y si está embarazada, pues abortar. Pero no se da cuenta que ni siquiera el mismo cuerpo es de ella. El cuerpo no le pertenece. Las leyes aquí en el estado de California siguen cambiando y específicamente aquí se acaba de aprobar una ley que permite la práctica legal del aborto en todo el estado. Cosa que usted y yo sabemos va en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? El único dador de vida y el único que puede quitar la vida es el Señor, ¿verdad que sí? Le comparto algunos pequeños datos referente a esto, que es importante que todos estemos alertas y sepamos, porque de qué manera nosotros le vamos a poder hablar a una joven que va en camino a practicar un aborto. ¿Qué le vamos a decir? ¿Cómo la vamos a confrontar? ¿Cómo la vamos a convencer de que lo que está haciendo es malo? Son datos de una página que creó el estado de California, Abortion CA-GOV. Cualquier persona embarazada tiene el derecho legal de elegir un aborto antes de la viabilidad. Y usted se preguntará, ¿qué es la viabilidad? La viabilidad, un embarazo se convierte en viable cuando un médico determina que el feto puede vivir fuera del útero, sin medicinas, sin medicamentos, sin cosas extremas. Es decir, si un doctor determina que el bebé va a nacer, necesita vida artificial, oxígeno, incubadora, etcétera, se convierte en no viable, lo cual determina que las posibilidades de sobrevivir fuera del útero son muy pocas. ¿Quién lo determina? El doctor. Y la mamá, en acuerdo con el doctor, tiene todo el derecho de practicar el aborto, de desechar el feto. Esto amparado por esta ley de California. Ahora, si alguien vive fuera de California, con toda la libertad puede venir y practicarlo aquí. Eso dice la página. Entre un día, puede venir y practicarlo aquí. De hecho, hacen la invitación: véngase acá, lo atendemos, acá le abrimos las puertas. En California no hay problema. Ahora, si es menor de 18 años, aquí en California tiene todo el derecho a dar su consentimiento de forma independiente y decir si quiere hacerse un aborto. Una menor de 18 años tiene todo el derecho, no tiene que preguntarle a su papá, a su mamá ni a nadie, lo puede hacer sin derecho. Mis hermanos, aquí el punto de esta introducción y el mensaje central es a manera de pregunta. Al igual que Nehemías, ¿cómo recibo yo estas noticias de lo que está pasando? ¿Y qué voy a hacer al respecto? ¿Cómo recibimos esta noticia? ¿Qué vamos a hacer al respecto? No nos podemos encontrar con todas las jóvenes por todos lados, ¿verdad? No nos podemos encontrar con una mamá en cualquier lugar. Si la encontramos, bueno, será la gracia y la misericordia de Dios. Hay que hablarle. Pero ¿sabe qué sí podemos hacer? Doblar nuestras rodillas, orar, clamar al Señor. Porque esas vidas que están ahí dentro del vientre, que es un feto todavía, o es una vida desde el momento en que se concibe, no se puede defender en ninguna forma. Así que hay un llamado a la oración, mis hermanos. Pero orar por qué y para qué. Veamos qué fue lo que hizo Nehemías antes de la situación en la que se encontraban sus hermanos. Dice la palabra de Dios que vino Ananí, uno de sus hermanos, con otros varones de Judá, y Nehemías le pregunta que cómo estaban sus hermanos, los que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y Ananí le da el reporte. Regreso otra vez a Nehemías capítulo 1 versículo 3. Nehemías 1, 3. ¿Está listo?
y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Qué es afrenta? ¿Qué entiende por afrenta? ¿Perdón? Pelear. Bueno, se lo explico. Afrenta es la vergüenza y deshonra producto de un acontecimiento o un hecho. Vergüenza y deshonra producto de un acontecimiento o un hecho. El término afrenta es la persona, hecho o suceso que produce escándalo o vergüenza, como por ejemplo, hablando de este estado una vez más, donde varias cosas que van en contra de la palabra de Dios se permiten, como la libertad. Dice, en estos días pasados, yendo a trabajar, miraba un carro que iba enfrente de mí y llevaba una calcamonía en la parte de atrás y decía algo más o menos así: orgulloso de ser americano, pero avergonzado de vivir en California. Hay mucha gente que ya no quiere vivir aquí, las cosas están cambiando muy fuertes, pero nosotros estamos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Y volviendo a la palabra afrenta, también es usada como sinónimo de deshonra, de deshonor, de agravio, de desprecio, entre muchos otros. Ya entendiendo lo que significa la palabra afrenta, sabemos en pocas palabras que los hermanos de Nehemías la estaban pasando muy mal. Estaban en una situación vergonzosa. Las murallas estaban derribadas y las puertas quemadas, y ahora cualquier persona, ladrones y el que quisiera, enemigos, podía entrar con toda facilidad. Y si lo vemos simbólicamente, mis hermanos, las murallas significan protección, ¿verdad que sí? Una ciudad sin murallas es una ciudad vulnerable, no tiene protección. Aquí no había murallas, solo había escombros. Este reporte de Ananí conmovió mucho a Nehemías, y dice Nehemías 1:4: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Mis hermanos, Nehemías se sentó, pero no porque estuviera cansado. Nehemías se sentó porque aquella noticia le conmovió, le dolió, y lo estremeció al punto de causarle llanto. Y aquí hay algo que podemos aplicar para cada uno de nosotros. ¿Cómo reaccionamos nosotros los cristianos que vivimos aquí en California al escuchar las noticias o el reporte de lo que está pasando a nuestro alrededor? Principalmente con los bebés. Ahora, muchos de nuestros jóvenes y niños están siendo atacados dentro y fuera de las escuelas. ¿Ya sabía eso? Y no a golpes, sino a través de las redes sociales, a través de los aparatos que muchas de las veces nosotros mismos les proveemos. ¿Qué debemos de hacer? Para empezar, debemos de ser conmovidos hasta el punto de que nos duela lo que está sucediendo. Posiblemente alguien diga: es que yo no tengo hijos, yo no tengo jóvenes, yo no tengo niños. Qué bueno. Pero aún así hay vidas que se están perdiendo, hay vidas de jóvenes que se están yendo al mundo. Mismos jóvenes dentro de las iglesias están siendo arrastrados por el mundo fuera de las iglesias. ¿Qué debemos hacer? Orar, orar y seguir compartiendo el evangelio. Hay un llamado a estar orando, mis hermanos, porque como dice el pastor, la oración sin acción, ¿qué es? Mera ilusión. ¿Verdad que sí? Nehemías, aún con todo su dolor acompañado de llanto, no se quedó ahí. Dice también el versículo 4 que acabamos de leer, que aparte de sentarse y llorar, Nehemías hizo duelo por algunos días. Y aquí la palabra duelo significa una demostración que se hace para manifestar el sentimiento y dolor que se tiene por la muerte de alguien. Así de fuerte era el dolor de Nehemías, como si se hubiera perdido un ser querido, como si alguien se le hubiera muerto. Una angustia muy grande. En pocas palabras, Nehemías se encontraba en un dolor extremo, mis hermanos, por la situación en la que se encontraban sus hermanos. Y dice la última parte de este versículo 4: y ayunó y oró delante del Dios de los cielos. El pueblo de Dios, mis hermanos, que somos nosotros, somos llamados a dolernos con los que se duelen, a llorar con los que lloran.
pero también somos llamados a estar orando, a estar clamando a Dios. ¿Cuánto tiempo? ¿Media hora? ¿5 minutos? A estar orando, mis hermanos, a estar clamando sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Así cortito el versículo, orad sin cesar. Nehemías lloró, se dolió, hizo ayuno y oración, pero escucha esto, él no tenía necesidad, mis hermanos. Él no tenía necesidad de dolerse de esa manera. ¿Por qué? Él estaba bien. Para empezar, vivía en el palacio del rey, comía en la mesa del rey y no le faltaba nada. Se dice que Nehemías posiblemente nació en el cautiverio y ni siquiera nunca conoció, ni siquiera la ciudad de sus padres, pero aún así se dolió. La noticia que le llegó por parte de su hermano Ananí le dolió, lo estremeció, le causó mucho dolor al punto de caer sentado en una silla. Y lloró, dice la palabra de Dios, que lloró por varios días, por la casa de sus padres y por sus hermanos. Y aquí está el centro del mensaje, mis hermanos. Y lo voy a decir con mucho respeto. No es malo sentarse a llorar de dolor por los injustos o por las injusticias que vemos. No es malo, mis hermanos. El problema es quedarnos sentados y no hacer nada. Nosotros no podemos voltearnos, ¿verdad?, la mirada para otro lado. Estamos viendo todo lo que está sucediendo, estamos viendo todo lo que está pasando, no podemos ignorarlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar. Si usted puede ayunar, ayune, pero también nos vamos a instruir con la palabra para que podamos ir y salir y predicar y compartir el evangelio de salvación. Hoy más que nunca hay una urgencia y un llamado a estar orando cada día, todos los días, mis hermanos. Pero también hay un llamado a seguir saliendo a compartir el evangelio. Y fíjese, si nuestro corazón está dispuesto cuando salimos a compartir el evangelio, no, lo voy a decir de otra manera. Si nuestro corazón está dispuesto cuando salimos a la calle, a la tienda, al trabajo, el Señor en su misericordia va a poner a una persona a la que le tengamos que compartir. ¿Le ha pasado? Sí, cuando el corazón está dispuesto y preparado para compartir, el Señor la va a poner, porque muchas de las veces, entre tantas cosas que tenemos en la mente, pasa por desapercibido toda la gente que está a nuestro alrededor, no los vemos. Y posiblemente ahí entre la gente que usted ve, vaya alguien que va sonriendo, pero con el corazón quebrantado, llorando por dentro. El Señor le pondrá quizás a una joven que vaya en camino a hacer un aborto. El Señor le pondrá quizás un drogadicto que ya está cansado de vivir en las drogas. El Señor le pondrá a alguien quizás que ya tiene o se está dando la última oportunidad y quiere quitarse la vida. El Señor le pondrá un matrimonio que quizás está pasando por problemas y que se está dando ya la última oportunidad, que inclusive ya está pensando en el divorcio. Nuestro corazón tiene que estar dispuesto, mis hermanos. ¿Pero dónde preparamos el corazón? En oración, ¿verdad que sí? Amén. Nosotros, mis hermanos, podemos ser un instrumento en las manos del Señor para que por medio de Él y a través de Él la palabra de Dios llegue al corazón de los que no le conocen y así evitar que un alma se pierda. Hace ya algunos años conocimos a una familia y la mujer en todos los aspectos en lo que se trata de las cosas de Dios es más sensible y más dada a ser más fácil de dejarse evangelizar. Nosotros compartimos el evangelio con esta señora, con la esposa de este hombre, muy fácil, aceptó al Señor, pero con él no pudimos. Pero sucedió algo, no pudimos porque no le hayamos compartido, no pudimos porque había como una barrera, no sentíamos o tuvimos un temor de compartirle. Durante la pandemia en el 2021, esta persona cayó enferma del COVID y en 1.5 semanas murió. A mí me pesó mucho. Yo no sé si alguien más le hayan compartido o no, pero cuenta su esposa que dentro del hospital, aislado, sin poder comunicarse con nadie, sin poder hablar con nadie, pues la única forma de poder verlo era a través del teléfono y era por un periodo muy pequeño. Ahí murió en el hospital y no le compartimos, mis hermanos. Nos pesó tanto que ahora cuando se presenta la oportunidad, donde quiera que sea, sin importar quién es,
le compartimos, en el entendimiento que nos da el Señor. Pero hay una necesidad, una carga por aquellos que no le conocen. ¿Le ha pasado a usted que de repente le quiso compartir a alguien y dijo para mañana, para pasado, o a ser otro día? Y pasaron los días y cuando menos se acordó, aquella persona murió y nunca conoció al Señor. Mis hermanos, pasa todos los días pasa. Pero ¿qué vamos a hacer? A prepararnos, ¿verdad que sí? Ahora, durante la pandemia murieron muchas personas y muchas personas se fueron a una eternidad sin Cristo. Pero ¿cuántas más se seguirán yendo a una eternidad sin Cristo? Si nosotros no predicamos la palabra, si nosotros no compartimos el evangelio, si nosotros no tenemos compasión y misericordia por aquellos que están pasando por situaciones difíciles, solo porque no nos atrevemos a compartir el mensaje de salvación. Yo creo que está por demás decirlo, pero lo voy a decir una vez más. Jesucristo viene pronto, ¿verdad que sí? Nuestro Señor Jesucristo viene pronto. ¿Cuándo va a venir? El día ni la hora nadie lo sabe. Mateo 24, 36, 44. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, ¿estaremos viviendo los días de Noé? Así será la venida del Hijo del Hombre. Y no entendieron, y no entendieron, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabe de esto, que si el padre de familia, ¿cuántos padres de familia hay aquí? Que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cuándo viene nuestro Señor Jesucristo? Pudiera venir en esta noche, mis hermanos. Pudiera venir en la madrugada, cuando estamos dormidos, o pudiera venir en la mañana antes de que nos despertemos. La hora y el día nadie lo sabe. Pero eso es un llamado para nosotros, los hermanos, padres de familia. Hay un llamado para ti y para mí de estar orando y de estar velando, estar alertas. Pero también hay un llamado a seguir compartiendo las buenas nuevas de salvación con las buenas nuevas de salvación con los de nuestra casa, con los que no conocen a Dios. Lamentablemente, mis hermanos, son pocos los que sienten la carga por ir y compartir el evangelio. La oración, por otro lado, sin generalizar, también se toma a veces muy a poco, aún sabiendo cuánta necesidad nosotros mismos tenemos de orar. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en Mateo 26, 41: velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿La carne qué? Es débil, mis hermanos. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero tenemos que entender que esta carne, mis hermanos, esta carne es débil. ¿Cuántas veces se ha dispuesto usted a orar en la noche, en la madrugada, y cuando menos se acordó se quedó dormido? Sí, a mí me pasa. Y voy con toda la intención, me despierto con toda la intención de orar, pero de repente en estar orando, cuando menos acuerdo, ya cerré los ojos y no sé ni qué estoy diciendo. La carne es débil, hermano, mis hermanos. Cuando nosotros entendamos que la carne de nosotros es débil, 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 muy débil, entonces vamos a hacer más énfasis. Vamos a poner como prioridad la oración y estar orando y estar orando y estar clamando. Necesitamos estar alertas, mis hermanos, y en oración, velando para no caer en tentación, porque el día del Señor está más cerca que ayer. Dígale al que está a su lado, al que está enfrente y está atrás: necesitamos velar y orar. Dígale, necesitamos velar y orar. Bueno, hay unos que velan por unas otras razones, ¿verdad? O hay otros que se despiertan por otras razones. De repente nosotros podemos ser despertados a medianoche o a mitad de la madrugada, 2, 3 de la mañana, porque tenemos que ir al baño. Pero no es porque tenía que ir al baño, hay una necesidad de estar orando. El Señor le dice: ya no te duermas, pero estamos tan cansados y esta carne es tan débil que nos volvemos a quedar dormidos, sin saber que el Señor nos despertó con un propósito, con una intención de estar orando. Nehemías pues no solo se quedó sentado
no solo no se quedó sentado lamentándose, escuchando qué tan mal estaba la situación en la ciudad de sus padres, esperando a ver quién hacía algo o quién venía a orar por él. Nehemías fue tan conmovido que inmediatamente se dolió mucho, dice la palabra. Se puso a ayunar y también a orar delante del Dios Altísimo. Dígale a la persona que está a un lado para que no se me duerma: estamos llamados a orar, somos llamados a orar. Hay un llamado a orar, dígale, hay un llamado a orar. Hay un llamado, mis hermanos, también a ser conmovidos, a ser sacudidos como Nehemías, conmovidos a estar orando por los enfermos, por el gobierno de este país. ¿Hay necesidad de orar por el gobierno de este país? ¿Hay necesidad de orar por los dirigentes, por los gobernantes del estado de California? Sí. ¿Hay necesidad de estar orando por nuestros niños y nuestros jóvenes? Sí. Algunos de nosotros ya no tenemos hijos jóvenes, pero tenemos nietos que vienen también volando. Y mire, son bien facilitos, bien rapidito, que aprenden a picarle ahí, así, mire, y darle y con el dedito, ¿verdad que sí? Mis hermanos, habrá necesidad de orar también por el grupo de evangelismo, por los que están dispuestos a salir cada sábado. Necesitamos de sus oraciones, de verdad que necesitamos de sus oraciones. Habrá necesidad de estar orando por nuestros pastores. Mire, en todo hogar, el enemigo va contra quién primero, contra la cabeza, contra el varón, contra el hombre. Y dentro de una congregación no hay mucha diferencia. El enemigo va con todo contra la cabeza para que nos sigamos escuchando la palabra, para que haya estorbos. Este llamado a la oración es hoy, mis hermanos, hoy. Si usted y yo no estamos pasando por alguna necesidad, dele gracias a Dios. Alguien no está pasando por una necesidad, dele gracias a Dios. Pero si alguien está pasando por una necesidad, estemos atentos. Estemos atentos, mis hermanos. Pidámosle al Señor que nos dé de su gracia y su favor para poder entender y ver la necesidad de aquellos que a veces sin hablar, a veces sin palabras, claman desde aquí, desde adentro, con un llanto. ¿Cuántos amamos al Señor, mis hermanos? A ver, no, como que no lo creyeron. ¿Cuántos amamos al Señor? Amén. Y como que ya lo estoy creyendo. ¿Cuántos de verdad amamos al Señor? Amén. Ahora sí lo creo. Pues esta palabra que voy a leer es para usted y para mí, Romanos 8:28. Y grábeselo para cuando venga una situación difícil, cuando vengan esos momentos de prueba, acuérdese, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos somos llamados? Amén, amén. ¿Cuántos amamos al Señor? Amén. Pues esta palabra es para usted y para mí. En momentos de prueba, en momentos de necesidad, mis hermanos, recordemos Romanos 8:28. Romanos 8:28. A ver, repítalo. Romanos 8:28. Romanos 8:28. La palabra de Dios es viva y eficaz, mis hermanos. La palabra de Dios, aparte de confrontarnos, también nos fortalece, nos consuela, nos anima. Al final, mis hermanos, todos, absolutamente todos estamos bajo la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Y si estamos en la voluntad de Dios, entonces debemos de darle gracias. Porque en cada situación que pasamos, que vivimos, en cada circunstancia, el Señor nos quiere enseñar algo. Pero sobre todo, Él quiere cumplir su propósito en nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:18. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que en ese agradecimiento por la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros, comencemos, mis hermanos, el día de hoy a orar. Comencemos a orar, a buscar al Señor, a buscarle en la intimidad, a hacer un compromiso con Él, de ir a buscarlo, de ir a orar. ¿Cuántos de nosotros de verdad vamos a hacer un compromiso con el Señor y vamos a empezar a atender a ese llamado a la oración, comenzando desde el día de hoy? Híjole, me aturdieron. ¿Cuántos de verdad vamos a hacer un compromiso con el Señor, mis hermanos? De orar, de estar orando. Amén, amén. Necesitamos estar orando. Ahora, si usted dice, hermano, yo no sé orar, bueno, pues véngase a la oración de las 12 del mediodía de cada domingo. Ahí usted junto con nosotros aprendemos cada día a orar. Muchas de las veces no sabemos orar, pero estamos aprendiendo, seguimos aprendiendo y queremos aprender a orar. Ahora, juntos
le voy a pedir que volvamos al libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 5, y veamos de qué manera oró Nehemías. Nehemías 1, 5. Dice el versículo 5: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías, mis hermanos, se presenta delante del Señor con una oración de ruego, pero también exaltando y glorificando a nuestro Dios, a su carácter y sus atributos, reconociendo lo que Dios tiene establecido en su palabra con respecto a los que le aman y guardan sus mandamientos. Te ruego, dice Nehemías al inicio de la oración. La palabra ruego o rogar en el griego, que es parakaleo con K, parakaleo, tiene como significado llamar en auxilio a uno. En este caso, llamar o hacer una llamada de auxilio a Dios en oración. ¿Para qué? Para alentar, animar, confortar, consolar, exhortar y pedir de su gracia, de su dirección y de su favor. Continúa diciendo Nehemías en su oración: Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Nehemías, mis hermanos, reconoce la preeminencia de Dios y que Él es el Dios de los cielos. En otras palabras, la preeminencia se refiere a la excelencia, a la supremacía, a la superioridad de Dios sobre todas las cosas. Fuerte, todopoderoso, grande, mucho más grande de lo que nuestro entendimiento nos pueda llegar a alcanzar. En nuestras oraciones, mis hermanos, nos es necesario rogar, pero también exaltar el carácter y los atributos del Señor. Nuestra oración debe ir acompañada de un temor reverente por lo que Él es y representa para cada uno de nosotros. Hoy en día es muy común escuchar a las personas blasfemar, fíjese, contra Dios. ¿Está escuchado? Es bien fácil blasfemar en contra del Señor sin ningún temor. Por ahí salió alguno, entre estos muchos que blasfeman, por ahí salió alguno en una de estas iglesias de la prosperidad. Posiblemente usted ya vio el video, donde dice: yo me enojé con Dios y le reclamé, ¿dónde están mis millones? ¿Dónde están mis millones? Tiene muchos millones y quería más. Qué triste, mis hermanos, que a eso se le aplaudiera dentro del lugar donde este hombre estaba hablando eso. Es triste. ¿El dinero es importante? Sí, ¿verdad que sí? ¿Sabe? El dinero no es lo malo. Lo malo, dice la palabra del Señor, exactamente, el amor al dinero, mis hermanos. El amor al dinero es el problema de todo ser humano. Ahora, ya no digamos solamente en las iglesias de la prosperidad se atreven a decir esto. Hay gente, y usted lo puede escuchar o lo ha visto, que de repente salen un montón de barbaridades que no tienen que ver nada con la palabra de Dios, sin temor. La maldad, mis hermanos, y el amor de muchos se sigue enfriando. No hay temor de Dios en nuestros días. Dice Nehemías en la última parte del versículo 5, estoy en Nehemías 1:5, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. El Señor, mis hermanos, es fiel a su palabra y guarda su pacto. Él no cambia. El Señor es fiel, ¿verdad que sí? Él no cambia, mis hermanos. Él no es como el hombre que hoy dice que sí, mañana que no. Él sigue siendo fiel a su palabra, a sus pactos, y sigue teniendo misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? En el tiempo de Nehemías, los 600 y tanto leyes que tenían que ir al pie de la letra, que no podían cumplir. No. Hoy en día, por lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 22, 37, 39, cumplir con la ley es empezar por cumplir estos dos mandamientos: amar a Dios, amar a Dios y amar al prójimo. Mateo 27, 37, 39. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
¿Cuántos amamos a Dios, mis hermanos? Nuestro amor hacia Dios se va a ver reflejado en el amor que tengamos hacia cada uno de nosotros, unos con otros. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Mentiroso. Y usted dirá, hermano Roberto, ¿y esto qué tiene que ver con la oración de Nehemías? Mucho, mucho, mis hermanos, porque Nehemías se dolió por su prójimo, se dolió por sus hermanos. Nehemías fue conmovido hasta las lágrimas por el amor a sus hermanos. Y mire, es muy fácil amar al prójimo que ya nos ama, ¿verdad que sí? Los que están aquí como pareja, como esposos, ¿ama a su esposa? Hombre y mujer, ¿usted ama a su esposo? ¿Sí? Qué fácil, ya mi esposa ya me ama, mi esposo también ya me ama. Mis hermanos, entre nosotros como hermanos también nos podemos decir que nos amamos. Pero amar al que no nos ama, mis hermanos, aquel que nos causa problemas, aquel que nos hace la vida de cuadritos, qué difícil es. Qué difícil es. Qué difícil es amar a aquel al que no podemos perdonar. A ese inclusive le sacamos la vuelta. No lo queremos ver ni en pintura, mucho menos en un cuadro pegado en la pared de nuestra casa. Es muy difícil amar a los enemigos. El corazón de Nehemías, mis hermanos, estaba en paz con Dios y se encontraba en un mismo sentir con el corazón del Señor. A Nehemías le importaba lo que a Dios le importaba. Por eso, en lugar de decir, allá que se las arreglen mis hermanos, los que están allá en la cautividad o los que están en Jerusalén, por desobedientes les pasó eso. De repente solemos ser así, ¿verdad? Vemos que a alguien le pasó algo y le contamos, te dije que le iba a pasar, ya le habíamos dicho, de todas maneras se fue y lo hizo. Por desobediente le pasó, en vez de decir, Señor, ten misericordia. Nehemías pudo haber dicho, a mí Dios me puso en este lugar, yo estoy en el palacio, yo estoy bien, a mí no me importa mucho lo que está pasando, no tengo nada de qué preocuparme. En lugar de eso, mis hermanos, Nehemías se quebrantó hasta el llanto. Y si hay algo que la iglesia del Señor necesita hoy en día, la iglesia del Señor por la cual Él dio su vida, es que el cuerpo de Cristo manifieste su amor por el prójimo. Lo voy a decir diferente, manifestemos nuestro amor por el prójimo, no solo los que nos reunimos aquí, por el prójimo que está allá afuera, que no conoce al Señor también. Nehemías sigue diciendo en su oración, Nehemías 1:6, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías, mis hermanos, presenta su oración al Señor con un corazón quebrantado, rogando a Dios y pidiéndole en su oración que lo escuchara y que lo viera, orando día y noche por sus hermanos. Y escuche lo que le dice a Dios. La oración que hago por los hijos de Israel, tus siervos. ¿Por quién estaba orando? Por sus hermanos. Señor, son tus siervos del pueblo que tú escogiste para servirte y tú mismo liberaste con tu mano de poder. Nehemías, pues, mis hermanos, eleva su oración al Señor, reconociendo que no es Dios el que ha fallado. Los que habían fallado eran él y sus hermanos, que se encontraban en gran mal y afrenta, que ya habían sido advertidos varias veces de su idolatría y su pecado. Y dice Nehemías en la última parte de este versículo 6, estoy en Nehemías 1:6, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías no solo confiesa los pecados de sus hermanos, reconoce que él es parte también. Son sus hermanos. Nehemías se pone por delante, mis hermanos, y dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado.
Reconocer nuestro pecado, mis hermanos, primeramente delante del Señor, nos va a llevar a humillarnos delante de Él y después a rogar para que el Señor tenga misericordia de los demás. Yo le pregunto y pregunto también a los que nos están viendo, ¿dónde están los hombres como Nehemías? ¿Dónde estarán los hombres y mujeres como Nehemías, que tienen ese corazón, ese sentir para con sus hermanos, que se quebrantan hasta el llanto y oran al Señor, al Dios de los cielos, para que tenga misericordia por ellos? Mientras escribía este mensaje vino una vez más a mi mente la palabra avivamiento. ¿Y qué es lo que primero que viene a su mente cuando usted escucha avivamiento? ¿Qué es lo primero que viene? A ver, deme unos ejemplos. ¿Qué entiende por avivamiento? Un lugar donde hay mucha gente. ¿Qué más? ¿Perdón? Oración ferviente, un avivamiento, oración ferviente. Dijo mi hermano Noé, una iglesia llena de gente, un lugar lleno de gente. Posiblemente es lo que viene primero a nuestra mente, ¿no? Multitudes llegando a una iglesia o a un estadio. Todo esto tiene un grado de validez, pero no, mis hermanos. El verdadero avivamiento que busca el Señor es aquí, en nuestro corazón. El avivamiento, mis hermanos, comienza con ustedes y conmigo aquí. Desde el momento que decidimos correr a doblar nuestras rodillas delante del Señor, a confesar nuestros pecados, tenemos que empezar a poner, la oración como una necesidad. Cuando nosotros hagamos de la oración una necesidad, cuando nosotros reconozcamos que somos débiles, cuando nosotros reconozcamos que necesitamos mucho del Señor, entonces y solo entonces veremos la mano de Dios obrando en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros familiares, en nuestras iglesias, en nuestros jóvenes y en nuestros niños. Sigue confesando Nehemías sus faltas y las de su pueblo delante del Señor, y dice Nehemías 1 del 7 al 10: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. No hemos guardado tus mandamientos, dice Nehemías. La palabra guardar en el hebreo es chamar con S-H, chamar, que significa observar, cuidar y proteger. En este caso, ¿qué? Observar los mandamientos y ponerlos en práctica. En el griego esta misma palabra guardar es tereo, que significa mantener, tereo, T-E-R-E-O, tereo, que significa mantener, perseverar. Pero también la idea de guardar en la Biblia no solo se refiere a la obediencia a los mandamientos de Dios, sino también a la protección y el cuidado de nuestra fe, de la vida de santidad. Cuidar la vida de santidad. Y escucha esto, por favor: la palabra chamar, que es guardar, implica también un compromiso personal y una responsabilidad de mantener la relación con Dios. Esta promesa de volvernos al Señor en arrepentimiento también la encontramos en este versículo muy conocido para todos nosotros, Segunda de Crónicas 7:14. Usted la conoce. Si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor quiere sanar la tierra, mis hermanos, la tierra de este país, la tierra de este estado. El pecado y la maldad aleja a todo ser humano del Señor, ¿verdad que sí? Pero antes que sanar la tierra de este país, el Señor está más interesado en sanar esta tierra, esta alma, este corazón, esta alma que vive en este cuerpo, que un día se convertirá en polvo y en tierra, para que una vez ya sanada esta tierra, entonces sí podamos ver un gran avivamiento en la iglesia del Señor. Y los siguientes 3 versículos me impactaron mucho. Nehemías 1, 8, 10. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieras por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo,
los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Nehemías le dice al Señor, mis hermanos, acuérdate de la palabra que diste a tu siervo Moisés. Acuérdate. Yo le pregunto, ¿Nehemías le tenía que recordar al Señor lo que había prometido? El Señor es omnisciente, ¿verdad? Nehemías le recuerda al Señor, pero no tenía que hacerlo. El Señor ya lo sabía. Dios nunca se olvida, ni se olvidará de su palabra y de lo que Él ha prometido. Pero Nehemías, mis hermanos, aquí me está solo haciendo algo que es válido hacer. Cuando nos presentamos delante del Señor con un corazón contrito y humillado, le decimos, sí Señor, tú dijiste que si pecáramos nos ibas a dispersar por todos los pueblos, pero también dijiste que si volvíamos a ti y guardamos tus mandamientos y los ponemos por obra, aunque nuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí nos recogerías y nos traerías al lugar que escogiste para hacer habitar ahí tu nombre. Está por demás decirlo también, mis hermanos, que el pecado nos aleja de Dios y que necesitamos constantemente ir a la presencia del Señor a pedirle perdón. Pero no está por demás recordar la gran necesidad que debemos tener nosotros de ver el pecado como lo ve el Señor. Hay pecados, mis hermanos, que nosotros pensamos que somos pequeños, pero delante de los ojos del Señor son pecados grandes. Y pecado no confesado, pecado no perdonado. Los pecados pueden impedir también interrumpir nuestras oraciones. ¿Por qué? Dios no puede evitar donde hay pecado. Dios es santo, santo, santo. Nehemías cierra su oración con las mismas palabras que inició al principio en el versículo 5 y 6. Nehemías 1:11. Te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a las oraciones de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías, mis hermanos, termina orando al Señor para que le dé buen éxito. ¿Será correcto pedirle éxito al Señor? Depende del concepto que tengamos de éxito, ¿verdad? Si estamos pidiendo éxito para ir y triunfar allá afuera sin el Señor, pues no. Pero si estamos pidiendo éxito para ir y tener éxito al predicarle a las almas, si estamos pidiéndole éxito al Señor para ir y compartir con alguna familia, entonces lo obtendremos. Concédele a este siervo tuyo tener éxito delante del rey para que me conceda lo que le pedí. Al final la oración de Nehemías llega hasta los oídos del Señor, mis hermanos, y dice Nehemías 2:4: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Y el rey Artajerjes le concedió apoyo económico a Nehemías y cartas para llevar a los gobernadores de las provincias, indicando que Nehemías contaba con la aprobación del rey. Y dice la última parte hasta el versículo 8, Nehemías 2:8: y me concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. La versión Nueva Traducción Viviente lo dice así, Nehemías 2:8, en la última parte: entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Cabe resaltar, mis hermanos, ya para terminar, que Nehemías estaba hablando ¿con quién? Con el rey Artajerjes, ¿verdad? Pero el rey Artajerjes era un rey pagano, no conocía a Dios. Entonces, ¿fue el rey Artajerjes el que le concedió estas cartas y el favor para que Nehemías pasara para allá? ¿O fue la benéfica, la bondadosa mano del Señor? La bondadosa mano del Señor que estaba sobre Nehemías. Todavía un poco más para compartir, mis hermanos, pero lo último. La mano de Dios estaba sobre Nehemías, número 1, porque Nehemías dispuso humillarse delante de la presencia de Dios. La mano bondadosa del Señor estaba sobre Nehemías porque reconoció sus pecados y los pecados de sus hermanos.
La mano bondadosa del Señor estaba sobre Nehemías porque reconoció la grandeza del Señor. La mano del Señor estaba sobre Nehemías porque decidió orar por sus hermanos que estaban en gran mal y afrenta, sin necesidad de hacerlo. Y la bondadosa mano del Señor estaba sobre Nehemías porque le recordó también al Señor la promesa de su palabra que hizo a Moisés. Si se volvían a Él, Él los perdonaba. Y por último, la bondadosa mano del Señor estaba sobre la vida de Nehemías, que le dice el Señor: deseamos reverenciar tu nombre. En otras palabras, tenemos un profundo respeto y adoración por ti. Tenemos un temor reverente a ti, Señor. En actitud de humildad nos sometemos a ti. Hay un llamado a estar en oración, mis hermanos, pero también hay un llamado a seguir compartiendo la palabra del Señor, las buenas nuevas de salvación. Está por demás preguntarle una vez más cuánto nos vamos a comprometer para seguir orando, para estar clamando. Yo creo que cada uno de nosotros le vamos a dar una respuesta al Señor individualmente. Y cuando nosotros le demos una respuesta al Señor de ese compromiso que hagamos, entonces veremos la benéfica, la bondadosa mano del Señor sobre nosotros. Amén. Amén. Le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a orar. ¿Habrá alguna necesidad por la que alguien quisiera que oramos en este momento? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Por la salud? ¿Alguien más? ¿No? Nadie tenemos necesidad. Sí hay necesidad, ¿verdad que sí? A ver. Por su salud. Muy bien. Vamos a orar. Xochitl. Estamos orando por Xochitl. La tenemos en el ministerio Jime. La salud de su mamá. Bueno, hay necesidad de salud, ¿verdad? Vamos a orar. Acompáñame a orar. Cierra sus ojos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias una vez más, Señor, por recordarnos y hacernos un llamado, Señor, a estar orando, a estar delante de tu presencia, Señor, a reconocer la gran necesidad que tenemos de ti. Somos débiles, Señor, muy débiles, y necesitamos de ti cada día, Señor, a cada instante, a cada momento. Hay necesidades, Señor, en medio de tu pueblo y tú las conoces. Nada es ajeno a ti, Señor. Nada, Señor, de lo que nosotros pudiéramos pensar que no has visto, que no has escuchado, te es ajeno. Tú todo lo sabes, Señor, y tú todo lo conoces. No hay nada que se te escape a ti de las manos, Señor. Siempre que permites, Señor, alguna situación en nuestra vida, Señor, lo haces con un propósito. No habría necesidad, Señor, de buscarte. No habría necesidad, Señor, de correr a ti si no pasáramos por pruebas, aflicciones, luchas, situaciones, Señor, que nos llevaran a correr hacia otro lado. Cuando la ciencia, Señor, la medicina y todo lo que el hombre ha creado falla, Señor, nosotros corremos a ti y confiamos en ti, Señor. Hoy en esta noche, Señor, como Nehemías, rogamos, Señor, y pedimos que inclines tu oído, Señor, que tus oídos estén atentos, Señor, y tus ojos puestos para escuchar nuestras oraciones, Señor. Queremos, Señor, que nuestras oraciones no se queden aquí en el techo de este santuario. Queremos, Señor, y necesitamos, Señor, que nuestras oraciones lleguen hasta tu trono, y que al momento, Señor, que tú lo decidas en tu soberana voluntad, Señor, tú, Señor, des la soberana respuesta a cada necesidad. Hay muchas necesidades, Señor, entre ellas nuestra hermana Magdalena, Señor. Veníamos, Señor, en camino y nos llegó la noticia de que iba en camino al hospital, Señor, por este dolor en el estómago. Hoy rogamos, Señor, por la salud de nuestra hermana, Señor, y te pedimos que tengas misericordia. Ten misericordia, Señor.
ten misericordia de nuestra hermana, Señor, y dale, Señor, la salud. Devuélvele la salud. Devuélvele la salud también, Señor, y dale, Señor, fortaleza a los familiares de nuestros hermanos que hoy se encuentran aquí, Señor, por los cuales han pedido, Señor, sanación. En el nombre de Jesús, Señor, tú eres nuestro médico divino, Señor, nuestro médico divino y doctor por excelencia, Señor. Y tú tienes la última palabra, Señor, ante cualquier diagnóstico. El hombre puede dar un diagnóstico, Señor, y puede decir una palabra, pero la última palabra la tienes tú, Señor. Y en esa confiamos, Señor, y en esa creemos, Señor. Y esperamos, Señor, ver tu mano de poder, tu mano misericordiosa, Señor, obrar sanidad en la vida de nuestros hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, trae sanidad, Señor, a los cuerpos físicos, pero también trae sanidad, Señor, a la parte espiritual. Fortalece, Señor. Oramos por nuestros niños, rogamos por la vida de nuestros jóvenes, Señor, que hoy en estos días han estado siendo atacados constantemente, Señor. La maldad en el mundo ha aumentado cada día más, sigue aumentando, Señor, y va en aumento. Y la maldad, Señor, se ha enchanchado y ha ido en contra de nuestros niños, de nuestros jóvenes, Señor. Levanta cercos de protección alrededor de sus vidas, Señor. Guárdalos de la maldad, Señor, y de la perversidad de este mundo. En el nombre de Jesús, Señor. Que nuestros hijos, así como Daniel y sus amigos, Señor, aún estando en el fuego, no se puedan quemar. Y el fuego, Señor, llámese toda la tentación que hay allá afuera en el mundo, Señor, a la que pueden estar expuestos. En el nombre de Jesús, Señor. Confiamos y creemos en ti. Y creemos, Señor, que en esta noche nuestras oraciones han sido escuchadas y han llegado hasta tu trono, Señor. Glorifícate, Señor, en cada vida, en cada corazón. Y que tu soberana respuesta, Señor, llegue dentro de tu tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Le puedo dar un aplauso de agradecimiento al Señor? Gracias, Señor. Muy bien, mis hermanos, por allá en la parte de atrás tenemos cafecito y por ahí unas galletitas. Si usted gusta acompañarnos, quedarse a compartir un cafecito, bienvenido. Dios les bendiga, que pasen buenas noches. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.